la última clase habíamos terminado con esto de las derivadas, hoy vamos a empezar a ver integrales. Es nuestro último gran tema, y al último vamos a ver un poquito de sucesiones y series también en el año, ¿no? O sea, análisis matemático 1 tiene dos partes. Funciones, acá tenemos cálculo de límites con su aplicación que es continuidad, o sea, estudio de la continuidad y la clasificación de discontinuidades. Las derivadas que sirven para un montón de cosas, ¿no? Para puntos críticos, para crecimiento, o sea, el estudio del crecimiento, para la concavidad y convexidad, para todo esto sirven las derivadas. Y después, el próximo gran tema es integrales. Y por último, tiene un temita ahí al último, que es sucesiones y series. Bueno, nosotros vamos a atacar este problema hoy. Las integrales, así como lo vemos, tienen dos partes. Gente, ¿cómo me escuchan bien? ¿Estamos bien de sonido, de ruido? ¿Sí? Ahí leo a la Mica que dice que sí, bueno. Las integrales se pueden estudiar de dos formas. Como la operación contraria a las derivadas, es decir, ¿viste cómo es esto de que, qué sé yo, las matemáticas tiene siempre, todas las operaciones en matemáticas tienen una contraoperación o una operación inversa, qué sé yo, de la suma a la resta, del producto, el cociente ya tiene lo suyo. El cociente tiene algunos líos ahí. Entre la suma y la resta son como fáciles, entre el producto con el cociente, ya acá empezamos a tener que dividido cero no existe, algunas cosas así medio extrañas. Por ejemplo, la potencia. Gente, me dan un segundo, ya regreso. Gente, discúlpenme esta interrupción. Hablábamos. Cuando yo estoy mirando la potencia como operación, ¿cuántas operaciones inversas tiene la operación de potencia? ¿O cuál es la operación contraria a la potencia? La operación contraria a la potencia es la radicación, pero también la logaritmación. ¿Sí? O sea, la potencia ya tiene dos operaciones inversas.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando el nivel de complejidad de la operación aumenta, el nivel de la operación contraria también va en aumento. Entonces, esto de la derivada de una función y la operación inversa también va a tener lo suyo en cuestión de complejidad, ¿no? O sea, se va a poner espeso en algunos momentos. Y el otro estudio de las integrales, que es de la forma que las integrales nacieron, o sea, históricamente las integrales se empezaron a estudiar como esto, que es como cálculo de áreas. Cálculo de áreas. Esto que nosotros vemos el cálculo de áreas como una aplicación del cálculo de integrales. En realidad, históricamente fue al revés. El cálculo de áreas tiene el área definida por una curva, área bajo una curva, el área entre curvas, y por último, las áreas que se llaman impropias, que se calculan con las integrales. El símbolo de integral es este, entonces yo voy a empezar a usarlo. Es como si fuera una S así grandota, que se llaman integrales impropias. Bueno, esto es todo lo que vamos a estudiar, todo lo que vamos a ver. Si vos ya hiciste este curso de análisis, o si fuiste a un cole técnico en donde a veces o habitualmente hacen cálculos con integrales, algunas de estas cosas ya te están pareciendo haberlas escuchado en algún momento. De todas formas, qué sé yo, si alguno de ustedes o varios de ustedes no hicieron nunca un cálculo, un curso de cálculo, que así se llama, análisis matemático se llama cálculo, ahora en las universidades del mundo le llaman cálculo. Si ustedes no hicieron nunca ningún curso de cálculo, y las integrales, no tenéis idea de qué estamos hablando. Entonces, esto es como para orientarlos. Bueno, entonces, si nosotros estudiamos a las integrales como antiderivadas, es decir, estamos viendo a las integrales como operación contraria de la derivación, integrales como antiderivadas. Nosotros sabemos que dada una función y igual a f de x, su derivada es una función f' de x, que también la podemos escribir como el cociente de los diferenciales, es decir, diferencial de la función dividido el diferencial de la variable. Yo voy a tratar de evitar, y vos en un examen también, voy a tratar de evitar esto de decir dy sobre dx. dy sobre dx es una forma horrorosa de hablar de este cociente. A este cociente le podemos llamar cociente de los diferenciales. Le podemos llamar diferencial de la función sobre el diferencial de la variable. Le podemos llamar dy sobre dx no. ¿Por qué? Porque es desvirtuar lo que es cada cosa, y además no siempre las funciones se llaman y. Ustedes pueden tener una función que sea, qué sé yo, un polinomio de x, un polinomio de tercer grado de x. Entonces su derivada va a ser la derivada del polinomio de tercer grado de x, la derivada del polinomio con respecto a, perdón, disculpen, estoy escribiéndolo mal acá. La derivada del polinomio de tercer grado de x va a ser igual a
el diferencial del polinomio con respecto a la variable. Fíjense cómo la y se cambió por p en la notación. ¿Por qué? Porque acá siempre se pone la función que yo tengo como la función a derivar. Bueno, esta derivada de la función, el cociente de los diferenciales, diferencial de la función sobre el diferencial de la variable, es lo que se llama la notación de la derivada según uno de los genios del cálculo diferencial e integral, que es Leibniz. Leibniz. Es uno acá hay dos tipos de grosso, Leibniz y Newton. Newton es el de la dinámica, ¿no? Newton es el de física. O sea, Newton en el año 1600 y pico estuvo estudiando con Leibniz muchísimas matemáticas para poder desarrollar todo el cálculo diferencial integral. O sea, primero estudiaron cálculo diferencial y después estudiaron cálculo integral. ¿Alguien se sumó y quiere decir algo o está todo bien así? ¿Por qué te lo cuento todo esto? 1620, por ahí, aproximadamente 1620. Che, loco, 400 años, ¿eh? 400 años. No había ni calculadora, ni internet, ni corriente eléctrica, ni computadora, ni nada. Había muchas ganas de estudiar nada más. Entonces, yo puedo de acá definir el diferencial de una función. El diferencial de una función es la derivada de la función multiplicado por el diferencial de la variable. Entonces, de todo esto, ¿qué voy a sacar como conclusión? Que, dada la función y igual a f de x, me pueden pedir dos cosas de esa función. Su derivada o su diferencial, y son cosas diferentes. Hagamos un ejemplito tonto, porque en realidad hay que desdramatizar un poco, porque si no parece que fuera muy difícil. Fíjate que es muy tonto. Si la función es seno de x, la derivada, vos ya sabes que la derivada es coseno de x. Y el diferencial de la función es esto, no es nada más que la derivada multiplicado por el diferencial de la variable. Es decir, que el diferencial de y es coseno de x por diferencial de x. ¿Qué te tiene que quedar en tu cabeza de todo esto? Que vamos a estudiar integrales como antiderivadas, y esto, que dada una función yo puedo calcular su derivada o su diferencial. Entonces, ahora viene el concepto de integral, que después le voy a llamar integral indefinida. Integral indefinida. Pero ya vemos después qué es esto de indefinida. Por ahora no le demos tanta importancia. Fíjate, si yo tengo el diferencial de una función, que es igual a la derivada de la función por el diferencial de x, y yo quiero calcular la función que le da origen, ¿entendiste todo esto? A ver, fíjate. Yo sé que la derivada de una función es coseno de x, entonces la función que le da origen quiero saber cuál es. Vos ya sabes, perdón, la función, no su derivada. La función que le da origen quiero saber cuál es. Vos ya sabes qué función tengo que derivar para que me dé coseno. Bueno, la función dada es seno. Esto sería la respuesta, ¿no? La función para que su derivada sea coseno es seno. Y si yo tengo como dato que el diferencial de la función es coseno de x, diferencial de x, la función que le da origen a este diferencial, y bueno, también es seno de x. Bueno, fíjate, con este concepto, así como este caminito que estuve viendo acá, yo voy a encontrar ahora
el concepto de integral. Yo sé que la integral de una función por el diferencial de x es igual a otra función tal que su derivada me da la función a la cual estoy calculando la integral. A ver, la integral de un diferencial, por ejemplo, coseno de x, diferencial de x, es igual a seno de x. ¿Por qué? Porque si al resultado, que es seno de x, lo derivo, me da coseno de x. Es decir que la derivada de esto me da esta parte. Ahora, hay un tema. Hay un tema. Fíjate por qué. La integral de coseno, perdón, discúlpame, esto me equivoqué acá. Hay un tema. La derivada de seno de x, la derivada del seno de x más 4, la derivada, también es coseno de x, ¿sí o no? La derivada de seno de x más 10 también es coseno de x. Y así sucesivamente. Siempre va a ser coseno de x cuando yo le sume a la función esta que ponga acá una constante. Siempre su derivada me va a dar coseno. Quiere decir que cuando yo encuentro el resultado de una integral, siempre tengo que ponerle un más c, tal que cuando a esa c la derivo, se pierde en el camino. O sea, la constante aparece acá en el resultado, pero no aparece en el diferencial de la función. Entonces, si vos te fijas, cada vez que yo integre, cada vez que calcule la integral de un diferencial, le voy a poner siempre, absolutamente siempre, más c. Más c. Y a esta c ahora le vamos a llamar constante de integración. Es la constante que cuando yo derivo el resultado, la pierdo en el camino, porque la derivada de f grande es y, pero la derivada de c es 0. Entonces, esto no aparece nunca en el cálculo de la integral. Por eso es que siempre ponemos una constante de integración que no conozco, pero que sé que existe. Y entonces ahora voy a poner el concepto de integral, que lo voy a escribir por acá, que acá tengo lugar en la hoja y quiero que me quede todo en la misma pantallita. A ver si lo puedo poner acá. Quiero escribir el concepto. O sea, esto mismo que escribí acá abajo, lo quiero escribir en forma de fórmula. Integral de y diferencial de x es igual a f de x más c, tal que la derivada de f de x más c me da y. Ojo que esta y es una función de x también. Yo tranquilamente podría escribir así esto. A ver si queda un poco más claro. Y de x. Y esto es y de x. Pero esta es la y que yo puse acá. O sea, es coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no se vuelvan locos con la notación. A eso me refiero. Esto es y de x, diferencial de x. Y entonces ahora todas estas cosas tienen nombres. A esta C le llamo constante de integración. Constante de integración. Ya vamos a ver en alguna forma, en algún ejemplito cómo calcularlo. Es decir, C es la constante de integración. A todo este resultado le voy a llamar resultado integral, o mejor le voy a llamar primitiva.
primitiva. A todo esto le voy a llamar elemento de integración o le voy a llamar cantidad subintegral, pero lo importante es que todo esto no es una función, sino que es el diferencial de una función. ¿Ves? Es una función por un diferencial, es un diferencial de una función. En realidad, esta función es el diferencial de la función resultado de la primitiva. O sea, es la función sin la constante. Es la función sin la constante. Entonces, ahora sí, esto que estamos poniendo acá, es el concepto de la integral. Y hay algunas cosas para tener en cuenta. Primero, cosa importante. A ver, fíjate. Nosotros calculábamos allá al principio de año el límite para x que tiende a. ¿De quién? ¿A quién le calculábamos límite? A una función. Y nos daba, bueno, dos resultados posibles, o un número real o infinito, ¿no? Segundo, cuando teníamos para calcular una función y obteníamos su derivada. Calculábamos su derivada. Dada una función, y yo la tengo que derivar. ¿Qué derivo? Siempre voy a obtener una función como resultado, porque lo que se deriva precisamente es una función. Ahora, ¿a quién le calculo la integral? Siempre la integral no es la integral de una función, y eso es una pregunta de parcial, de examen, de todo. La integral no es la integral de una función, sino que es la integral del diferencial de una función. Y eso me da otra función más una constante. Disculpen, la C quedó encimada con el signo más. Gente, no saben, no se dan una idea de lo importante de esto. Lo vamos a recalcar varias veces cuando estemos haciendo cálculos. ¿Sí? Que la integral no es la integral de una función, sino es la integral de un diferencial. Miren, yo acá puse un punto y no va con un punto. Ahí estaría como bien. La integral se calcula sobre un diferencial, o sea, el diferencial de una función. Es decir, la derivada de una función por el diferencial de la variable. De hecho, acá está la... a ver. De hecho, acá está el ejemplito, ¿no? De integral del coseno de x diferencial de x, el seno de x más c. Si ustedes miran este ejemplo, lo pueden asimilar a ese concepto que escribimos ahí. Bueno, ¿cómo estuvo hasta acá? ¿Medio complejo? ¿Complicado el asunto? No, vamos bien, profe. O sea, no del todo, pero vamos. Me gusta la idea, me gusta la frase de Nahuel, mucha información. Me parece que eso resume lo que estamos tratando de escribir. Bueno, esta pantallita se las dejo 2 segundos para que copien todo tranquilo. Si quieren preguntar algo, preguntan. Una consulta de la pantalla. ¿Tienen algo tapado? Yo tengo la ventana del chat puesta en el medio de la pantalla mía. ¿Les tapa algo de información?
¿No? ¿Se ve todo? Gracias. Gracias, Brian. Gracias. Bueno, ahora vamos a poner, con este último concepto, de que la integral del coseno diferencial de x es seno de x más c, y con el conceptito de la integral de la función, de la integral del diferencial, perdón, ponemos alguna, digamos, concretamos algún ejemplo más, como para tener un poco más de información en la cabeza cuando vamos haciendo cosas. Copien, tranquilos, despacito y hacemos. Muy bien. Puedo entonces poner algún otro ejemplito. A ver, veamos ejemplos. La integral de x al cubo, diferencial de x, va a ser una función tal que su derivada es x al cubo. Es decir, sería x a la cuarta sobre 4 más c. Así se escribiría todo el resultado. ¿Por qué? Y porque si yo tengo una función que es x a la cuarta sobre 4 más c, su derivada, la derivada de x a la cuarta sobre 4 sería un cuarto por 4, x al cubo, y la derivada de c sería 0. Fíjense que se cancelan los dos ceros, entonces y' es x al cubo, cuya, digamos, la derivada del resultado me da la función del diferencial. Entonces ahora lo escribo en términos de teórico, en términos de teoría. La integral de f de x, diferencial de x, es igual a g de x más c, tal que la derivada de g de x más c es igual a f de x. Esta f de x, ¿qué es? No es la función a integrar. No es la función a integrar. Es la función del diferencial a integrar. Y entonces cuando vos me decís todo esto, me estás queriendo decir que ya sabes que la integral se calcula sobre el diferencial de una función. Y no sobre, y no que la integral se calcula sobre una función. Esto está mal. Y esto está súper bien. Es muy fácil caer en el error de el límite se calcula sobre una función, la derivada se calcula sobre una función, la integral se calcula sobre una función. No. La integral se calcula sobre el diferencial de una función. Por eso cuando vos estás haciendo y me da como resultado una función más una constante. Es muy fácil cuando uno está estudiando de decir, la integral del seno es el coseno. Decirlo está bien, pero escribirlo es horroroso. Esto está mal. Cuando decimos esto, lo que tenemos que escribir es que la integral del seno es el coseno. ¿Ves? ¿Ves que yo dije lo mismo que arriba, pero lo escribí distinto? Muy bien.
copien esto así, remarcado varias veces el tema de que la integral es la integral de un diferencial y no de una función. Yo no lo escribo por una cuestión de notación, pero cada una de estas f lleva x al lado, ¿no? O sea, es el límite de f, el límite de f de x, el límite de f de x. O sea, el diferencial de f es el diferencial de f de x. Es una cuestión de notación, pero yo no lo escribo para que no se me llene tanto la pantalla de cosas, de información. ¿Profe? Escucho. Sí, entendí esto de que la integral se calcula sobre el diferencial de una función, pero no me Sí. quedó en claro en sí qué es un diferencial o la idea siquiera, como que no entiendo qué es siquiera un diferencial. Ahora te lo muestro en este dibujito. ¿Te acordás que nosotros teníamos una función así y que podíamos trazar la recta tangente en un punto y decíamos que esa recta tangente era la derivada de la función? Sí, sí, sí. Bueno, el diferencial es esto que te voy a marcar acá. Es cuánto se separa la función de la derivada. Lo vamos a ver como muy conceptualmente cuando veamos diferencial de la función puntualmente. Pero esto es el diferencial. Es cuánto se va separando la función de la derivada. O sea, en este punto, fíjate, acá tengo la función y acá tengo la recta tangente. Esto no es un diferencial, esto es una variación de y. Pero cuando el delta y tiene un delta x que tiende a cero, esto se transforma en el diferencial de la función con respecto a la variable. Esto no es nada más que la definición de la derivada. Este cachito chiquitito es el diferencial de la función. Ah, entiendo un poquito más. Va queriendo. Bien, a ver si ahora un poco más, mira esto. Cuando yo digo que la velocidad es la variación de espacio con respecto al tiempo, estoy diciendo que si la variación de la posición fue de 4 kilómetros y la variación de tiempo fueron 3 minutos, estoy diciendo que la velocidad es de 4 tercios de kilómetro por minuto, es decir, 1,33 kilómetros por minuto. Ahora, si digo que la variación de la posición fue calcular la velocidad de una variación de posición que fueron 10 metros en una variación de tiempo de 0,001 segundo, a esto ya lo puedo tratar como casi un diferencial de tiempo. Entonces la velocidad ya no va a ser variación de posición con respecto al tiempo, sino va a ser diferencial de la posición con respecto al tiempo, porque este tiempo es muy pequeño. Esa es la explicación para física. Lo que pasa es que el diferencial de una función es pequeño, pero además es variable. Es decir, es tan pequeño como vos quieras. Acá podrías poner un número todavía más chiquito, más ceros. Y entonces, cuando yo defino la velocidad en física como variación de posición con respecto al tiempo, estoy definiendo la velocidad media. Y cuando defino en física la velocidad como variación de la posición con respecto al tiempo, pero en forma diferencial, estoy definiendo la velocidad instantánea. Porque este tiempo es casi cero. Es tan pequeño como vos quieras, es casi cero. Un poco mejor o la mezcla de las cosas te hace doler más la cabeza. No, va queriendo. Está bueno esto de relación con la física también.
un poco más tangible, creo. Fíjate, acá el diferencial de Y es enorme. Acá el diferencial de Y es re chiquitito, tan chiquito que ni lo veo. Claro, Lo que tiende a cero es la variación, es el denominador, ¿ves? En la otra pantalla yo puse que la velocidad es distancia sobre tiempo, y el tiempo tiende a cero. Por eso lo que tiende a cero es el denominador. No hay que equivocarse esta X con la X de física. Con la X de física. O sea, la X en matemáticas, en análisis, en álgebra, en todo, la X en matemáticas es la variable independiente. Mientras que en física, la X representa posición, que a veces es variable dependiente. ¿Cuál es la variable independiente en física? La variable independiente en física es el tiempo. Guarda con esto, ¿eh? Por eso en física, nosotros en matemáticas, ¿cómo graficamos? X acá y Y acá, en matemáticas. Y en física, ¿cómo graficamos? Por ejemplo, posición, tiempo. Hay mucha información también acá, ¿eh? Dijo mi compañero con toda la razón del mundo. Pero esto es, ¿por qué quiero mezclar siempre, gente? Ustedes han visto que a veces terminamos hablando también un poco de física, porque el teórico de física tiene un montón de derivadas y de integrales. No sé si ustedes ya lo han leído, pero sí, hay, es verdad. hay muchísimas cosas de análisis matemático en física. Bueno, y la podemos, las podemos discutir y las podemos ver y las podemos conversar y nos podemos pelear todo lo que quieran, ¿eh? A ver, mírenlo, copien tranquilos un poco y vemos qué más podemos agregar de las integrales de matemáticas. Pero esto me parece que es central a la hora de empezar a entender cosas para otras cosas. También me he encontrado con compañeros nuestros que dicen, no, ¿para qué me da física si esto es matemática? Bueno, entonces ni lo mires a esto, y sigamos con integrales comunes de matemáticas, ¿eh? Al que no le interese mezclar por ahora, cuando yo digo algo de física, bueno, esa parte ni la escribo, no le doy mucha importancia, ¿eh? Se pueden hacer las dos cosas juntas, se pueden. Ustedes tienen que tener la capacidad para irlo viendo, para irlo entendiendo, y lo que no entiendan me preguntan. Siempre prefiero un curso que me esté interrumpiendo a cada rato para explicar cosas que alguien que se quede con muchas dudas o con mucho lío en la cabeza. Recuerden que preguntar está bueno. ¿Preguntas de esto o vamos más o menos bien? ¿No? ¿Más o menos bien? Bien. Está queriendo por ahora. Tengo una duda, profe, de cuando hizo como que la despeje desde la fórmula de derivada, hizo que la derivada es igual al diferencial de la función, y después puso que la función era igual a la derivada por el dx. Creo que en la filmina esta acá, sí, esta, ahí arriba. Acá. Sí. Y que después escribimos en la definición que el diferencial de la función es igual a la función por dx. Digamos. Sí. O sea, estaríamos diciendo que di es la función entonces. Si yo tengo una función, cualquiera, tengo una función,
Hago con seno porque es una función fea, pero da para ese ejemplo. La derivada es coseno, pero el diferencial de la función es la derivada, perdón, es la derivada por el diferencial de la variable. Es decir, es coseno de x por diferencial de x. Entonces, yo no puedo integrar coseno de x para que me dé seno de x. La integral de una función sola no me da nada. Lo que sí me da es la integral de un diferencial, es decir, la integral del coseno de x por diferencial de x. Eso sí me da seno de x más c. Guarda con esto, porque muchos profes en el teórico preguntamos, che, ¿cuánto es el límite para x que tiende a 3 de x más 2? Entonces la mayoría de mis compañeros se quedan pensando como diciendo, ¿me estás queriendo joder? No, te estoy queriendo hacer pensar nada más. Fíjate qué hago, reemplazo el 3 acá. 3 más 2, 5, listo, chavo, a cobrar. ¿Y cuánto será la derivada de x más 2? O sea, si yo tengo la función x más 2, ¿cuánto vale su derivada? Y la derivada de x más 2 es 1, porque la derivada de x es 1, la derivada de 2 es 0. ¿Y cuánto vale la integral del coseno de x? Y habitualmente uno dice integral del coseno de x, seno de x, o sea, lo dice rápido a esto. Y te juro por Dios que no. Fíjate, está acá. La integral del coseno de x diferencial de x es seno de x más c. Porque para integrar, no puedo integrar una función, tengo que integrar un diferencial, porque eso sale de la definición. Si yo tengo una función, y igual a f de x, el diferencial de la función es la derivada de f por el diferencial de la variable, y si quiero calcular de nuevo la función f, o sea, f es la incógnita, lo que tengo que integrar no es f de x sola, lo que tengo que integrar es todo esto, es f' de x por diferencial de x, que eso sí me da f de x, más c, que esta es una constante desconocida, y a todo esto le llamo primitiva. Aunque a vos te parezca un poco extraño, ¿sabés la cantidad de veces que yo pregunto eso? Así de tonto. ¿Cómo haces para, dada una función, derivarla y obtener la misma función? ¿Cómo haces? Es esto mismo, gente, fíjate. Si yo tengo 3, ¿cómo hago para sumarle algo y volver al 3? Bueno, si al 3 le sumo 5, que me da 8, al 8 le resto 5 y vuelvo al 3. ¿Ves? Salgo del 3 y llego al 3 de nuevo. Lo que pasa es que con la derivada y con la integral no puedo hacer exactamente esto, porque cuando derivo, si acá hay constantes, las hago pelota con la derivada. O sea, las hago volar. Se me hacen cero, se me pierden en el camino. Por eso aparece esta constante de integración. Bien. Copien. Piensen preguntas. Les voy a preguntar todo esto, ¿eh? Les voy a preguntar todo. Che, bueno, quiero contarles también que, bueno, entiendo que no hay ninguna noticia oficial todavía, pero la presencialidad está, digamos, a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, en cualquier momento tenemos ya presencialidad completa, presencialidad por lo menos acotada a parciales y a exámenes. Algunas cátedras ya en este turno de septiembre vamos a tomar exámenes presenciales, optativos todavía, o sea,
en el turno de septiembre, por ejemplo, la cátedra de álgebra, si vos tenés muchos problemas de virtualidad, si tenés muchos problemas de conexión, si tenés algunos líos ahí de que tu conexión de internet medio con problemas, podés rendir a la facu. Ya vamos a tener profesores tomando exámenes presenciales en septiembre, en el turno de septiembre. Estoy hablando de la cátedra de álgebra. Brian, ¿me contás qué salió en Instagram? Porque la verdad que no lo vi. Primero porque no sigo esa red social y segundo que no sabía que habían anunciado algo. Si querés abrir el micrófono y coméntame qué viste. Sí, Brian, es como vos decís, pero no de todas las cátedras, ¿eh? No de todas las cátedras. Es álgebra, física 1, física 2, ingeniería y sociedad, y otra materia más que no me acuerdo, eran esas más o menos de las que estoy mencionando. Bien, muchísimas gracias. Del departamento de materias que pertenecen al departamento de materias básicas, o sea, álgebra, todos los análisis, física, inglés, esas materias, no las materias de la especialidad, que dependen del departamento de sistemas. Las materias que van a tomar en septiembre, sí, Agustín, es como dice el Agustín, son finales, los parciales todavía no. Los exámenes de septiembre, los finales de septiembre, son optativos en todas las materias de materias básicas, del departamento de materias básicas, salvo en análisis matemático y en inglés. O sea, análisis 1 y 2, inglés 1 y 2, no se toman, no tienen presencialidad optativa, son solamente virtuales. Pero bueno, si vos estás viviendo en La Rioja y no querés venirte a Córdoba para hacer el examen presencial, te podés quedar en La Rioja porque va a haber mesas con exámenes virtuales. Dice que se vuelve presencialidad. Mira, Máximo, pide mi opinión. Yo no soy una opinión, no soy una opinión en el tema, una opinión importante en el tema, porque yo no tengo poder de decisión sobre eso. Mi opinión es que ya deberíamos volver. No sé si te queda en claro mi opinión. Mi opinión es que ya deberíamos volver. Con protocolo, con barbijo, con todo lo que vos quieras, ¿no? O sea, los que están vacunados, los que no están vacunados, eso es otro tema, pasa por otro lado. Pero yo creo que ya deberíamos volver. Creo que las condiciones de todas las otras cosas están para que volvamos, qué sé yo, cine, teatro, canchas de fútbol, canchas de deporte en general. ¿Por qué la educación no va a estar para volver? Acá en la ciudad de Córdoba, es cierto que la publicidad es un poco exagerada al respecto, me parece. Pues en muchos casos me enseñaron como para la virtualidad, creo que si se hace presencial debería ser total, no sé. Está bien, Juan Cruz, coincido. Yo voy a tratar de examinar la presencialidad que nos va a tocar ahora, digamos, la presencialidad con clases virtuales, que va a estar dura, ¿eh? Va a ser dura porque yo, no sé, yo al Juan Cruz lo conozco de haberlo visto en una foto y de repente lo voy a tener al frente y me va a decir, profe, pero yo fui alumno tuyo y yo no lo voy a conocer y bueno, nos vamos a conocer ahí por primera vez. Y esa es una parte dura de los exámenes. Por eso siempre instamos al hecho de que ustedes pongan la cámara. No es una cuestión de solamente querer verlo, es cuestión de relacionarnos de otra forma. Yo entiendo que muchos de ustedes, como yo hoy, por ejemplo, tenemos problemas de conexión, por eso yo hoy, por ejemplo, no tengo puesta mi cámara. Habitualmente me gusta poner la cámara, pero sí.
se ha complicado el tema de las conexiones. Yo creo que el año que viene vamos a tener presencialidad.